notas muy importantes respecto a los procedimientos en nuestros países. Entonces, buen día para todos. Tengo entendido que allá son las 7 de la mañana, están madrugando. Desde las 6:30, mi profe. Aprovecho para presentarla, la doctora Alba María González Rolón. Es miembro del Tribunal Penal Colegiado de Sentencia Permanente y Especializada contra el Crimen Organizado. Ella es actualmente doctora, es magíster, tiene varias maestrías y especializaciones, y es para nosotros un gusto contar con su experiencia, con su conocimiento, con su claridad en las explicaciones. En varias oportunidades he trabajado con ella, compartido estos espacios académicos con ella, y siempre es un gusto, mi profe, tenerla aquí en esta clase virtual, esta clase espejo. Bienvenida. Muchísimas gracias. Profesora, yo tengo un material de diapositivas para compartir. No sé si puedo. Claro, la puede Sí, compartir ahí, mi profe, donde dice compartir en la parte superior derecha. Ajá. ahí se ve mi presentación. Sí, lo que puede hacer Sí. mi profe es en la parte de abajo, ahí es. Ahí, a ver. Ahí está. Ahí está muy bien, ahí vemos Sí. perfecto. Bueno, Muchas gracias. gracias, profe. Muchas gracias por la presentación y les vuelvo a decir buen día a todos. En este momento yo voy a dar una pequeña explicación de lo que es el sistema penal en el Paraguay. Pero para comenzar, siempre tengo que hacer una breve reseña de lo que es nuestro sistema procesal y por qué en nuestro sistema procesal es así. En el año 1890, nuestro país sancionó y promulgó un código procesal penal, y ese código procesal penal estuvo vigente hasta el año 98, 1998. El cambio se da cuando en el país surge una constitución nueva en el año 92, en donde se destacan e ingresan distintas garantías y principios procesales a nivel constitucional. Entonces, en el año 92 tenemos una constitución nueva, que es la constitución vigente, y a raíz de ello, en el año 97 se sanciona un nuevo código penal, y en el año 1998, consecuentemente, el Código de Procedimientos Penales también es modificado. Entonces, el código de 1890 queda derogado en su totalidad, queda vigente el que hoy tenemos y aplicamos hoy en día, el del año 1998. Como ven, ya es un tiempo suficiente a fecha de hoy, del 98 a hoy. Este sistema anterior, nosotros le llamábamos de manera vulgar, ¿verdad? Sistema inquisitivo. En ese sistema inquisitivo, el que daba apertura a una investigación criminal, como se le denominaba en aquella época, era el juez de instrucción sumarial en lo criminal y correccional del menor. Ese juez era el que tenía que recabar los elementos de investigación, que no lo hacía de oficio, y si es que la persona procesada tenía un abogado defensor, entonces proponía diligencias que eran las diligencias de investigación que se realizaban. Y una vez que existían algunos elementos ya probatorios ingresados a ese procedimiento, entonces el juez pasaba ya a la etapa de juzgamiento él mismo. O sea, él en la figura de ese juez en lo criminal radicaba el rol de investigador y el rol de juzgador. Le decíamos sistema inquisitivo porque en realidad la persona sometida a un proceso penal tenía que demostrar su inocencia. Podía estar sin un abogado durante todo el procedimiento, y a mí me tocó en esa época actuar como defensora pública, y a la mayoría de mis procesados yo los sacaba por compurgamiento de pena mínima. En realidad ya era un compurgamiento de pena máxima, pero procesalmente esa era la figura que a mí me eh, bastaba mejor,
porque salían inmediatamente. Bastaba hacer un cálculo de cuánto tiempo esa persona estaba procesada y sobre todo privada de libertad, entonces correspondía y salían mis procesados, salían con esa argumentación que yo solía utilizar. Bueno, nuestro sistema acusatorio justamente cambia totalmente la modalidad del sistema penal. Hay que recordar que en el Paraguay tuvimos un gobierno con un general de apellido Stroessner que duró más de 30 años, en donde estuvo vigente este sistema inquisitivo. Entonces, en nuestro país, hasta hoy día se recuerdan siempre la censura al derecho a la libre expresión. Existieron muchos casos de tortura y lo que ocurre es que legalmente estaba habilitado ese tipo de procedimientos, inclusive con decretos del Poder Ejecutivo, el realizar ese tipo de actividades en lo que refiere al ámbito penal. Entonces, al cambiarse la Constitución, luego de un golpe de Estado que cambia el gobierno, entonces como consecuencia directa surge un cambio de Constitución y lógicamente los principios que son incorporados en la Constitución nueva, que es la vigente, hacen que decante en forma natural el cambio del sistema penal en el país. Bueno, en nuestro sistema actual, que nosotros le llamamos sistema acusatorio, varía, por ejemplo, que desde el primer acto de procedimiento, la persona que es sospechada ni siquiera tiene todavía una imputación en contra suya, tiene derecho a que se le haga saber por qué está sospechada, tiene, desde ese primer acto de procedimiento, tiene que tener una defensa técnica, ya sea un abogado de su confianza o un defensor público, porque lo que se garantiza a nivel de Constitución es que no se encuentre indefenso ante un procedimiento desde el primer acto. Entonces, si se transgrede esa situación de que el primer acto de procedimiento no esté acompañado con un defensor técnico, entonces el Código Procesal Penal sanciona y fulmina con una nulidad absoluta. ¿Por qué? Porque va a estar atentando y violentando el derecho a la defensa. O sea, vamos a dejarle indefensa a esa persona, por lo tanto, el procedimiento se torna nulo y en efecto se anulan los procedimientos cuando no se dan esas circunstancias. Em, Voy a ir desarrollándoles en forma ordenada cómo se establece el mecanismo procesal en el país. Solo quería darles esas pequeñas, em, unas palabras para que puedan saber de dónde nosotros implementamos nuestro sistema actual. ¿Por qué es tan, a veces pareciera tan puntilloso o demasiado protector de la persona sometida a un proceso? Porque veníamos arrastrando un gobierno, aquí lo llaman dictadura. Sin embargo, la dictadura proviene es una institución del derecho romano, donde en Roma la dictadura era una institución que se utilizaba en forma positiva. Entonces, llamándolo adecuadamente, fue un gobierno tiránico de muchos años en donde se avasallaban los derechos humanos y, por supuesto, en consecuencia, los derechos procesales de las personas. Entonces, tenemos un cambio así muy radical y el proceso penal, sobre todo, se vuelve muy garantista para la persona sometida a un sistema penal. En el procedimiento paraguayo tenemos estas etapas. La etapa preparatoria, que tiene un plazo de 6 meses, en donde se realizan las investigaciones. Las investigaciones están a cargo del agente fiscal interviniente y en el Paraguay el agente fiscal interviniente es el representante del Ministerio Público, o sea, ambas instituciones son una en el país. El Ministerio Público y el Ministerio de la Defensa Pública, por hacer una analogía. Los miembros del Ministerio Público son el fiscal general,
los fiscales adjuntos y los agentes fiscales, que son los que realizan las actividades propias en el ámbito penal, encargados desde el primer momento de la investigación de un proceso penal. Entonces, cuando el agente fiscal tiene noticias, porque actúa en forma oficiosa en los casos de acción penal pública, de que pueda existir la comisión de un hecho punible de acción penal pública, entonces dispone la apertura de una investigación. Esa investigación, al ser nominativa, porque yo puedo, por ejemplo, sufrir un robo, se me roba mi vehículo, voy a hacer en la estación de policía, me voy a la comisaría a hacer la denuncia de robo de mi vehículo, pero no sé quién me robó. Entonces, lógicamente va a haber unos actos de investigación previos, pero cuando ya se sepa quién podría ser la persona sospechosa del robo de mi vehículo, entonces inmediatamente el Ministerio Público va a abrir una investigación penal en contra de esa persona. La apertura de esa investigación formal en contra de esa persona se realiza a través del requerimiento de imputación. Cuando el agente fiscal presenta el requerimiento de imputación ante el juez de garantías en lo penal, que es el que garantiza el control del debido proceso, tiene 6 meses en esa primera presentación en donde presenta su requerimiento de imputación en contra de una persona. Ahí el juez de garantías, providencia mediante, va a tener por recibida esa imputación y ahí mismo le va a fijar la fecha de 6 meses para la presentación de una acusación o de alguna salida alternativa al proceso. Entonces tenemos 6 meses, es el plazo ordinario para que el agente fiscal en ese tiempo vaya recabando los elementos de prueba. Desde el momento que el agente fiscal, porque por ejemplo la persona no está privada de su libertad, pero desde el momento que existe una imputación ante el juzgado de garantías, desde ese momento la persona procesada tiene derecho a que se le exhiba todo lo que haya en contra suya. Y desde ese momento tiene que contar con una defensa técnica. ¿Por qué? Porque si no, se lo va a tener indefenso. No va a saber de qué defenderse, no va a poder plantear diligencias, no va a saber qué hechos se le está oponiendo, no va a saber cuándo, cómo, dónde, a quién, y tiene que tener una defensa técnica acreditada. Entonces, esa es la etapa preparatoria. Tenemos 6 meses de duración de una investigación por parte del Ministerio Público, que antes de que venza ese plazo de 6 meses, el agente fiscal, por las complejidades que puedan surgir en el caso, puede solicitar una prórroga extraordinaria de 6 meses que le tiene que ser concedida para que en realidad pueda prorrogarse. Mientras no se le concede la prórroga, su plazo ordinario continúa siendo de 6 meses. Una vez que transcurren los 6 meses, el agente fiscal dentro de ese tiempo tiene que presentar su acusación formal. En la acusación formal, el agente fiscal hace un relato fáctico de hechos, ofrece las pruebas que va a producir en la audiencia de juzgamiento para demostrar su teoría de su relato fáctico, y también, lógicamente, establece la calificación de la conducta en base a los hechos típicos que considera corresponden a la conducta de la persona procesada y en este caso ya acusada. Esa es la etapa intermedia en donde el mismo juez de garantías, que estuvo haciendo de contralor del debido proceso en la etapa de investigación de 6 meses, convoca una audiencia preliminar en donde oralmente la fiscalía se ratifica en su acusación. Eso es lo normal. Las excepciones son las salidas alternativas al proceso. Nuestro sistema está diseñado para un juzgamiento. Entonces, lo normal es que el agente fiscal en la audiencia preliminar vaya a sostener la acusación y oralmente explique los fundamentos de su acusación, le explica al acusado, ofrezca las pruebas, esté a disposición siempre de todas las partes, todas las pruebas que fueron recabadas en ese tiempo de 6 meses. Y por supuesto, la defensa lo que hace en la audiencia preliminar es plantear salidas alternativas al proceso. De todas formas, tiene que ofrecer pruebas, si es que va a tramitar, va a desarrollar pruebas en la audiencia de juzgamiento, y terminada la audiencia preliminar,
el juez penal de garantías normalmente o le da el trámite de salida alternativa o eleva la causa a la etapa del juzgamiento oral. Entonces ahí vamos a la tercera parte que está acá en esta diapositiva, que es la etapa del juicio oral y público. Cuando el juez de garantías eleva el proceso penal a la etapa de juzgamiento, entonces él va a perder competencia y automáticamente por un sistema informático en donde van quedando todas las actuaciones judiciales o jurisdiccionales, el sistema sortea un tribunal de sentencia que va a ser el encargado de juzgar la conducta de esta persona acusada. El tribunal de sentencia está compuesto por 3 jueces penales de sentencia que van a em, estar presentes en la audiencia de juzgamiento, en donde el Ministerio Público, a través del agente fiscal interviniente, va a sostener su acusación, va a estar lógicamente el acusado en compañía de su defensa técnica y se van a producir las pruebas en una audiencia pública. Al terminar la producción de pruebas, el tribunal se retira en una sala contigua, hace la valoración de las pruebas producidas y conforme a los hechos que fueron planteados en la acusación, sale y dicta el fallo en consecuencia. O sea, el trámite es básicamente oral. El tribunal está compuesto por 3 jueces. Por una cuestión administrativa, por los sorteos, recae la presidencia en uno de ellos, que es el que organiza administrativamente la sala, la convocatoria de los testigos, que estén todos los documentos, que estén las mesas habilitadas, que estén... O sea, ese tipo de cosas de trámite de organización administrativa le corresponde al presidente del tribunal. Los 3 miembros del tribunal tienen voz y voto en carácter igualitario. Una vez que se termina un juicio oral y público, la única respuesta que el tribunal puede dar es la de absolver y declarar la inocencia o condenar. Em, a ver un poco. Después voy a ir explicándoles los plazos procesales, así como el plazo ordinario de investigaciones de 6 meses. Tenemos el plazo de duración máxima del proceso penal desde que se presenta el requerimiento de imputación en donde se apertura procesalmente un proceso penal, valga la redundancia, en contra de una persona. El plazo de duración máxima de un proceso penal es el de 4 años. Los plazos procesales en el Paraguay son perentorios. En casos concretos, si la ley lo establece, son prorrogables, como en el caso de la prórroga extraordinaria de la duración de una investigación que el agente fiscal puede pedir en caso de complejidad para, juntar las evidencias, pero tenemos una duración máxima de 4 años desde el requerimiento de imputación. El argumento por el cual esta es el plazo tope máximo de la duración de un proceso penal es el siguiente, que toda persona sometida a un proceso penal tiene derecho a que el Estado paraguayo, a través de sus organismos competentes, le den una respuesta en un tiempo razonable. Entonces, en el Paraguay no se le puede estar sometiendo a una persona por, no sé, por 10 años o por más de la duración legal prevista. Y la sanción, en el caso de que se supere ese plazo, es la de la extinción de la acción penal y la consecuente declaración del sobreseimiento definitivo de la persona sometida al proceso. ¿Qué quiere decir eso? La desvinculación permanente de ese proceso penal. Se levantan todos los informes, inclusive de antecedentes judiciales que existan contra la persona en esa causa en donde se dispone el sobreseimiento definitivo. El sobreseimiento definitivo puede surgir por distintos motivos. Uno de ellos es el transcurso máximo de la duración del proceso penal, que es el de 4 años. Otro de los motivos, por ejemplo, es la muerte de la persona procesada. ¿Por qué? Porque la responsabilidad penal en el Paraguay es personal. Si yo estoy sometida a un proceso penal o inclusive estoy condenada por una causa penal y fallezco,
mi hijo no va a ir a cumplir la condena penal que me correspondía cumplir a mí. Ahí termina ese proceso penal y la manera procesal en la que se da por culminado el proceso penal con respecto a la persona que fallece es, sale una resolución por parte del juzgado en donde se encuentre la causa, en donde se declara el sobreseimiento definitivo y la extinción de la acción penal. Entonces, esa causa se archiva con relación a esa persona, si es que hubieran más personas, y se levantan todos los informes penales que existan al respecto. Y la otra causa, como les había señalado, era la de haber transcurrido el plazo máximo de duración del proceso. Ahora, eso es con relación a la extinción de la acción penal. Otra de las maneras de culminar por el transcurso del plazo es el de la prescripción, pero la prescripción tiene que ver con la sanción penal. Entonces, va a operar la prescripción de la sanción penal y eso implica que el Estado pierde esa facultad de imponerle una sanción penal a una persona por el transcurso del tiempo y tenemos diferentes plazos porque los diferentes tipos penales pueden tener diferentes montos de sanciones que se le puede aplicar. Entonces, el máximo va a 15 años y normalmente tenemos tres formas. Uno por el vencimiento de la duración máxima del proceso según el monto del marco penal previsto para la pena máxima de un hecho. Y en el Paraguay la pena máxima puede llegar a 30 años. 30 años es la sanción máxima de privación de libertad que puede ser aplicada a una persona como una condena al haberse demostrado dentro de un juzgamiento público su culpabilidad en la comisión de un hecho punible. Y son los hechos punibles más graves normalmente, ¿verdad? Aunque sean varios hechos punibles, los juzgados en una causa se hacen a través de un artículo que el código establece, se pueden ir sumando y promediando y midiendo la sanción que se le va a imponer según la gravedad de lo que vaya ocurriendo, pero no puede superar los 30 años, que es la máxima sanción de privación de libertad que se le puede imponer a una persona. Lo que sí se puede imponer, pero no como una medida de prisión en carácter de condena, son medidas de seguridad para en el caso de condenados que sean sumamente peligrosos y que según los informes técnicos, psicológicos y psiquiátricos de juntas forenses que se le vayan realizando es la aplicación de medidas de seguridad. ¿Por qué? Porque esta persona, si sale, tiene las posibilidades como un asesino serial, por ejemplo, va a salir a volver a reincidir en lo mismo, es una persona peligrosa para sí mismo, para la sociedad, entonces se le puede imponer medidas de seguridad y el máximo que se le puede imponer es de 10 años, pero una vez que empiece a cumplir las medidas de seguridad, se le va a ir evaluando en forma permanente para ver si es necesario que siga aplicándosele esas medidas de seguridad. Entonces, se le podría imponer 30 años de prisión como condena más 10 años de seguridad, pero en realidad eso se va a evaluar cada 6 meses si es que está todavía vigente la situación como para seguir manteniéndole esas medidas. O sea, esa no es una condena principal, es una medida de seguridad por las características propias de la persona que está condenada en ese momento. Bueno, después tenemos las etapas recursivas. Una vez que finaliza el juicio oral y público y el tribunal de sentencia dicta su fallo, entonces las partes afectadas que se sientan agraviadas por esa decisión pueden recurrir. Pueden recurrir a segunda instancia, que es la Cámara de Apelación Penal, y puede recurrir a la tercera y última instancia, que es la Sala Penal de la Corte. Una vez que queda firme esa condena, porque ya no hay otra instancia a donde recurrir, ya
llegamos a la tercera y última instancia, que es la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, o porque no se plantearon recursos dentro del plazo hábil, entonces pasamos ya a la etapa de ejecución, que significa el cumplimiento de la condena efectiva y recae en un juez de primera instancia en lo penal, en lo penal de ejecución, que es el encargado de controlar el cumplimiento de las condenas. Y esas son las etapas por las cuales transita el procedimiento penal en el Paraguay. Ahora vamos a ir detallando un poquito más. ¿Cómo ocurre el inicio de un procedimiento penal? Habíamos dicho que teníamos en primer lugar la etapa preparatoria. Normalmente ocurre ante una denuncia que se puede hacer ante la policía de la jurisdicción en donde ocurre, o ante alguna oficina del Ministerio Público también de la zona. Uno va y presenta una denuncia, a no ser de que el Ministerio Público, a través de los medios de comunicación o de alguna manera tiene conocimiento de la realización de algún hecho punible, entonces de oficio puede aperturar la investigación sin necesidad de que se presente una denuncia formal. Entonces yo les voy a ir poniendo así algunos gráficos, ¿verdad? Para que puedan ilustrar un poquito mejor lo que estoy exponiendo. Y después tenemos las medidas cautelares que se les imponen a las personas que están procesadas mientras son investigadas. En realidad, la vez pasada, escuchando la clase de la profe Joana, entiendo que en Colombia no puede sobrepasar los 1 año de privación de libertad en forma preventiva durante el trámite del proceso penal y que podría prorrogarse 1 año más. Acá en el Paraguay estamos, si bien es muy garantista en cuanto a plazos con relación a las medidas cautelares, sí, existen presupuestos legales para que se establezcan prisiones preventivas, pero aunque la ley, el Código Procesal establezca una duración máxima de 2 años según la gravedad o la probabilidad de que esta persona se sustraiga al sometimiento al proceso, entonces la prisión preventiva normalmente se mantiene. Las medidas cautelares que tenemos de sometimiento a un proceso penal, mientras no exista una condena firme, es la de prisión preventiva, la del arresto domiciliario, que es una sustitutiva a la prisión preventiva, y las medidas alternativas a la prisión preventiva, que serían la libertad ambulatoria, pero con pequeñas restricciones, como por ejemplo no puede salir del país sin autorización judicial, no puede cambiar de domicilio sin autorización judicial, tiene que ir a firmar un libro de comparecencia en forma mensual ante el juzgado en donde radica la causa penal. Y si depende del hecho que se trate, a lo mejor se le pueden imponer restricciones de acercarse a la víctima, de comunicarse a la víctima o de portar arma, depende del hecho por el cual esté procesado en ese momento. Esas son las medidas cautelares. Sin embargo, nosotros en el país, conforme a este sistema procesal que tenemos vigente ya hace más de 20 años aplicando, eh, no puede existir un proceso penal en ausencia de la persona. Si una persona es remisa a someterse a los mandatos de la justicia, entonces se declara la rebeldía de esta persona y se dicta una orden de captura que puede efectivizarse o no. Pero mientras esta persona no es encontrada y puesta a disposición o personalmente venga voluntariamente a ponerse a disposición porque no fue su intención que se le considere rebelde a los mandatos de la justicia, entonces viene y se presenta y se levanta el estado de rebeldía. Pero mientras la persona tenga una declaración de rebeldía, el proceso se suspende. No puede continuar el proceso penal en ausencia, como sí ocurría en el anterior proceso penal que teníamos vigente en el país. Yo cuando eso les había señalado, yo ejercía, yo era defensora pública y la nomenclatura del cargo era la siguiente: defensor público
de reos pobres, porque era para personas insolventes, de reos pobres, ausentes e incapaces. Esa era eh, las características que tenían que tener las personas para ser representadas por la defensa pública en el proceso anterior. Actualmente lo que se hace con la defensa pública es que le representen a las personas que no tienen un defensor particular. Y en realidad debería de ser para personas insolventes. Sin embargo, cuando una persona con solvencia no designa un defensor, un abogado profesional de su confianza que lo represente, entonces el juez o el fiscal, según donde se encuentre la causa en ese momento, inmediatamente le va a designar al defensor público de turno. Porque si se encuentra sin defensa técnica, todo el proceso se va a anular. Entonces, a los efectos de evitar una nulidad, que el código castiga fulmina con una nulidad absoluta, entonces inmediatamente se le convoca al defensor público de turno para que ejerza la defensa técnica. Entonces, si una persona no está sometida al proceso, el proceso se suspende. No continúa con relación a esa persona, los plazos procesales no continúan. ¿Por qué? Porque estaría realizándose el proceso en ausencia, por lo tanto se va a estar encontrando indefenso, que es el principio que rige nuestro proceso. En indefensión se anula. Entonces se suspende, pero todo esto que les estoy diciendo está previsto en determinados artículos, así en forma concreta, dentro del Código de Procedimientos Penales. Por eso es que las duraciones a veces de la prisión preventiva pueden durar hasta 3 años. El plazo normal de juzgamiento de una causa desde la apertura de una imputación por la cantidad de recarga de trabajo, porque el sistema sortea ya el tribunal de sentencia que va a ser competente una vez que se eleva la causa al estado de juzgamiento. Entonces, el sistema señala ya la fecha de juicio y pone en el primer espacio libre del calendario de juicios orales de ese tribunal. Y normalmente el calendario de juicios orales del tribunal ya está lleno para ese año. Entonces, normalmente el primer lugar libre en la agenda es al año siguiente. Entonces, las personas ya tienen una acusación, ya tienen un tribunal que los va a juzgar y ya tienen fecha de juzgamiento también, que normalmente por estas cuestiones que les estoy señalando se fija para dentro de un año. Como no se va a poder realizar un proceso en ausencia de ellos, entonces en el caso de que los hechos sean graves o sean personas que ya tuvieron rebeldía o son personas reincidentes, son personas que no tienen el arraigo suficiente para comprometerse al sometimiento al proceso, entonces se mantiene esa medida cautelar de prisión preventiva. Y los plazos que les estoy señalando ahora de duración máxima del proceso, de duración de investigación, de duración de las medidas cautelares, rigen para todos los procesos, sean procesos ordinarios simples, hablamos de no sé, de una apropiación, de un incumplimiento del deber legal alimentario, de casos así sencillos en donde hay un acusado, tenemos pocas pruebas, que se podría hacer el juicio oral en el transcurso de una mañana, como de casos que correspondan a los tribunales especializados o a la justicia especializada. Yo estuve hasta enero de este año, estuve integrando el Tribunal Penal especializado en crimen organizado. Esto surgió en la pandemia. Se establecieron los tribunales especializados, y digo se establecieron porque se establecieron dos. Un tribunal especializado en delitos económicos y corrupción pública y otro tribunal especializado en crimen organizado. Eran dos tribunales con competencia para todo el territorio de la República. O sea, cualquier hecho que caiga bajo la competencia del juzgamiento o de lo que sea el foro especializado, correspondía a ese único tribunal. Teníamos un tribunal con competencia en todo el territorio para todos los hechos. Entonces, recuerdo que la profe Joana me dijo, yo me jubilé en mayo de este año, y se jubiló, profesora, sí. Resulta que el año pasado teníamos
como son de las causas de crimen organizado, lógicamente que ocurran en cualquier sitio del país, nos llegaban causas y yo integraba el único tribunal en ese entonces a partir de que, a ver, un poco en febrero de este año recién empezaron a funcionar dos tribunales en crimen organizado. De todas formas, lo mismo es poco, pero el año pasado nosotros teníamos un promedio de 14 a 16 juicios abiertos en simultáneo. ¿Por qué? Porque el plazo de duración máxima de 4 años estaba ahí cerca y si es que llegábamos a ese plazo sin tener una sentencia firme, iba a anularse todo el procedimiento, o sea, no anularse, se les iba a sobreseer por la duración máxima del proceso y se les iba a liberar a todos quedando impune hechos sumamente graves cometidos dentro del ámbito del crimen organizado. Y nadie quería cargar con esa responsabilidad, entonces teníamos que abrir todas las causas, las que estaban ya con riesgo de extinción, y las teníamos que abrir en simultáneo. Y llegó un momento en el que teníamos 14 a 16 audiencias abiertas en simultáneo y las hacíamos por día, un poco, un poco, un poco, y duraban más o menos, por la complejidad de los casos, de 6 a 8 meses, pero de 6 a 8 meses corrido. Teníamos, llegamos a tener, o sea, las causas especializadas en crimen organizado tienen acusados de entre 5 a 40 acusados, en donde cada acusado tiene de 2 a 6 hechos punibles acusados, en donde cada uno de los hechos tenemos que ir valorando con las pruebas. O sea, es un trabajo muy delicado. Y éramos un solo tribunal, entonces yo dije, bueno, el año pasado cumplí la edad suficiente para jubilarme y lo hacíamos de mañana, tarde y noche. No, era una cuestión imposible y nadie quería cargar con una extinción por el plazo máximo ya sobrepasado. Y entonces yo, listo, ya superé el tiempo de servicio como magistrada para poder acceder a la jubilación, pero me faltaban los años. Bueno, cuando cumplí el año pasado 50, entonces yo presenté mi pedido de jubilación, pero hasta terminar todos los casos no presenté, pero sí todos estábamos agotados. Uno de mis compañeros del tribunal pasó Navidad y Año Nuevo internado y se tenía que conectar en forma telemática a la audiencia porque si no íbamos a tener que anular el juicio si es que él no estaba conectado y presente. ¿Por qué les digo eso? Porque las audiencias de juicio oral y público, cuando son iniciadas, no pueden suspenderse más de 10 días corridos. ¿Por qué? Porque si no se anula y hay que volver a hacerlas de vuelta. Y las causas de crimen organizado tenían una duración de 6 a 8 meses. Entonces, imagínense tener abiertas 12 causas de crimen organizado que ya tenían una duración de 6 meses y que porque alguien se enfermaba teníamos que suspender y volver a hacerlas de nuevo y muchas de ellas ya iban a estar extintas. Entonces, eso fue lo que ocurrió, por ejemplo, sí, y sí teníamos muchas causas. En total, yo recuerdo que teníamos 150 causas para realizar y las hacíamos de 12 a 14 en simultáneo. Entonces, sí, no se extinguió ninguna de nosotros. Lo hicimos con nuestro mejor esfuerzo, pero eso redundaba en un agotamiento físico y mental de los únicos integrantes del único tribunal que estaba habilitado al efecto. Em, Eso es con relación a las medidas cautelares. Tenemos la prisión preventiva, tenemos el arresto domiciliario y la libertad ambulatoria, para no salirme tanto del contexto de las diapositivas. Bueno, ahora otra cuestión que tenemos prevista en nuestro sistema procesal es la restricción de libertad. Si bien en nuestra Constitución, después de la vida, el bien jurídico protegido más importante es el de la libertad. Entonces, cuando el Estado, a través de sus organismos competentes, resuelve restringir la libertad de una persona dentro de un proceso penal, la restricción de libertad tiene varias denominaciones según la etapa en la que se realice y tienen duraciones concretas.
Cuando nos encontramos ante una flagrancia, la aprehensión de esa persona en flagrancia puede realizarla cualquier persona, por ende también los miembros de la Policía Nacional. A veces ocurre que, no sé, hay un robo. Nosotros le llamamos motochorros a los chicos que van en una moto y pasan y les tiran la cartera o le roban el celular a alguien que está, no sé, en la calle transitando. Pero si ocurre dentro de un barrio, a veces los vecinos del barrio se avisan o algo así y le agarran a las personas que están haciendo este tipo de actos y le agarran y bueno, es jocoso, pero en realidad sí ocurre y ellos dicen sí, a veces salen las noticias, sí, la comisión garrote del vecindario tal le agarró al motochorro X y muestran las imágenes en donde ya viene la patrullera de la Policía Nacional a llevarle a esa persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces los vecinos lo que hacen es en realidad le propinan una cantidad de golpes como para que no vuelva a pasar por esa cuadra y no les esté amenazando en su integridad o su seguridad a los residentes, ¿verdad? Pero en realidad cuando ocurre ese tipo de casos en donde la aprehensión se da por particulares, lo que se hace es inmediatamente se llama el 911 del sistema de radio hace la Policía Nacional, lo que hace es ubicar a la patrullera, que es el móvil de la policía que está patrullando justamente los lugares, el que está más cerca acude. Entonces lo llevan a la comisaría correspondiente, a la comisaría jurisdiccional, y se labra acta de procedimiento. En ese interín, normalmente la víctima va y presenta la denuncia. Pero si estamos ante hechos punibles de acción penal pública, aunque no haga la denuncia con el acta de procedimiento de la policía y el informe de que ya tienen un aprehendido al Ministerio Público, entonces el Ministerio Público ya con eso va a de ver qué hace con esta persona. Entonces, la aprehensión que se puede realizar en los casos de flagrancia tienen una duración máxima de 6 horas. En ese tiempo, la Policía Nacional tiene que comunicar al Ministerio Público. El Ministerio Público tiene esas 6 horas de duración de la aprehensión, que es la duración legal de la restricción de una persona en casos de flagrancia. Entonces, la Fiscalía, el Ministerio Público, al recibir esa información, inmediatamente le convoca a una audiencia indagatoria, que es la oportunidad de defenderse que se le otorga a las personas que están dentro o sometidas a un proceso, a un procedimiento penal o a un proceso penal. Y tiene que inmediatamente esa aprehensión, según las características del caso, convertir en detención el agente del Ministerio Público de turno a quien se le comunica esa aprehensión, normalmente convierte en detención en forma inmediata y la detención tiene una duración de 24 horas. Y hablamos de horas, ¿por qué? Porque el plazo en este caso es corrido. No importa si es de noche, no importa si es día hábil, no importa si es domingo, no importa si es feriado, no importa si es fin de semana. O sea, en el horario que ocurra el hecho, estamos hablando por eso de horas. Tenemos una duración de 24 horas de la detención, en donde el Ministerio Público inmediatamente le da la oportunidad que declare. La persona tiene derecho a decidir si quiere o no declarar. Lo que no tiene permitido el Ministerio Público es no darle la oportunidad, tiene la obligación de darle la oportunidad de que declare en una audiencia indagatoria. La audiencia indagatoria es un medio de ejercicio de defensa material. No es una declaración testifical ni nada, es la oportunidad que se le da de defenderse en el caso de que quiera hacerlo. Desde ese primer momento, la persona que está restringida en su libertad, con mayor razón, tiene que tener un defensor técnico. Y todo lo que haya en contra de él, ya sea denuncia, acta de procedimiento, fotos, filmaciones, del circuito cerrado, lo que sea, tiene que ponerse a disposición del mismo. En esas 24 horas, el Ministerio Público convierte la aprehensión en detención, le llama a una audiencia indagatoria y presenta inmediatamente el requerimiento de imputación ante el juez de garantías de turno. Y el juez de garantías de turno inmediatamente le convoca a una audiencia de ser oído a esa persona
y tiene 24 horas también para convertir la detención en una prisión preventiva. Entonces tenemos 6 horas de la duración de una aprehensión, 24 horas de la duración de una detención y al culminar las 24 horas de la detención, el juez de garantías tiene que convertir esa detención en prisión preventiva, en arresto domiciliario, en una medida alternativa de libertad ambulatoria. ¿Por qué? Porque si no cumple ese plazo de horas previsto para la restricción de libertad, se va a plantear un habeas corpus. Y el habeas corpus lo que hace es devolverle el ejercicio de su libertad a una persona que tiene una restricción ilegal. Si se pasan las horas de duración de la restricción de libertad, entonces la libertad va a estar restringida en forma ilegal. Por eso es que va a proceder la presentación y la obtención de su libertad a través de la garantía constitucional del habeas corpus. Y hay veces que se hacen cortes de ruta para un controles rutinarios o lo que sea los fines de semana, entonces saltan varios aprehendidos. O por darles un ejemplo ilustrativo más gráfico, cuando hay partidos de fútbol internacional y de repente entre hinchadas, no sé, se pelean, rompen, dañan en los alrededores del estadio. Entonces, hay muchos aprehendidos. Pueden haber 300 aprehendidos, 200 aprehendidos. Y el agente fiscal interviniente tiene la misma cantidad de horas para que esa aprehensión y esa detención duren. La aprehensión igual va a durar 6 horas, aunque sea un solo agente fiscal y tenga 200 aprehendidos. La detención va a durar desde el momento que ocurre la aprehensión 6 horas y luego 24 horas para la detención, y el juez de garantías también en 24 horas va a tener que expedirse sobre la restricción de libertad. ¿Por qué? Porque no pueden alegar una recarga de trabajo porque estamos hablando de principios procesales en cuanto a la protección de la libertad de las personas y de la duración máxima de lo que podría corresponder en caso de restricción de libertad. Se traspasa el tiempo de las horas permitidas legalmente de restricción de libertad, entonces se plantea el recurso de la garantía del habeas corpus y en efecto se recupera inmediatamente la libertad y ya no se puede volver a dictar si no existen motivos diferentes posteriores para determinar una nueva restricción. Entonces, como ven, en cuanto a plazos y a respeto de garantías y principios procesales, em, la normativa paraguaya es bastante fulminante y nos tiene a todos. Normalmente nosotros solemos hacer esas comparaciones de que el abogado civilista es una persona tranquila, una persona centrada, una persona que puede tomarse su tiempo y el penalista siempre anda corriendo. Y en realidad es así en todos los estamentos, o sea, fiscalía, defensor profesional particular, juez, funcionarios, todos los que estaban abocados al ámbito penal, normalmente andábamos todos corriendo. ¿Por qué? Porque los plazos en realidad son muy cortos y en realidad si no se cumple la ley es fulminante al sancionar la negligencia en el cumplimiento de los plazos con nulidades. Eso es con relación a la aprehensión y la detención. Aquí yo esta diapositiva voy a pasarle a la profe Joana para que también ustedes puedan tener disponible. Entonces son enlaces de noticias o de informaciones en donde se hablan de estas medidas. Entonces, para que puedan visualizar. Esto es con relación a la prisión preventiva. La prisión preventiva para ser dictada tiene algunas restricciones o limitaciones, como en el caso de personas mayores de 70 años, embarazadas en el último trimestre o mujeres que están dando de amamantar a sus niños. Existen esas restricciones en cuanto a la aplicación de una prisión preventiva. Y aquí, por ejemplo, la diapositiva remite a una noticia en donde una persona está procesada, pero por la edad que tiene no puede
no se le puede imponer una prisión preventiva. Entonces, conforme a la gravedad del hecho que se le, que se le eh, implica, entonces se le va a dar un arresto domiciliario. En el Paraguay aún no tenemos, ya se sancionó el uso de las tobilleras electrónicas, pero aún no está implementado. Entonces, el cumplimiento efectivo de una prisión domiciliaria es difícil de controlar porque lo hace la Policía Nacional, pero a través de un control aleatorio. No se puede demasiado distraer la cantidad de personales policiales para el control efectivo del cumplimiento de un arresto domiciliario, porque entonces tendríamos que tener dos personales abocados para cada persona que tenga un arresto domiciliario. ¿Por qué dos? Porque normalmente las guardias de cada uno de ellos dura 24 horas, entonces van a hacer el relevo de guardia y un mínimo de dos personas tendríamos que tener apostados para el control del cumplimiento de una prisión domiciliaria. Y eso sería sustraer una cantidad importante de los miembros de las fuerzas del orden interno, que son los de la Policía Nacional, para el control de estas restricciones. Bueno, en la etapa preparatoria, una vez culminado el plazo que tiene el agente fiscal de presentar su acusación, entonces el Ministerio Público puede presentar este tipo de salidas si es que no acusa. Si no presenta una acusación formal porque según los elementos que va recolectando en la etapa de investigación no le corresponden a la persona, se puede prescindir de la persecución, se le puede aplicar un procedimiento abreviado, puede haber una conciliación según la calidad de los hechos. Entonces se puede desestimar la denuncia. Esos son los requerimientos fiscales que el Ministerio Público, a través del agente fiscal interviniente, puede realizar contrariamente a la presentación de una acusación formal. En el caso de que presente una acusación formal, estos son los requisitos del acta de imputación. Cuando comienza un procedimiento penal, el acta de imputación tiene que establecer un relato fáctico de hechos y en el relato fáctico en donde detalla cómo ocurre el hecho, tiene que identificar a la persona sospechosa o hay veces que dan mal de propósito sus nombres. Entonces se pone un nombre, se le identifica y se le individualiza. Si a uno se le puede identificar, entonces se dan características de individualización. ¿Por qué? Porque ahí automáticamente pasa ya a tener antecedentes penales con el acta de imputación, pero eso no significa que de repente puedan haber incorrecciones en la identificación. Por eso es que muchas veces en todas las nomenclaturas penales se pone el nombre, apellido, edad, alias, lugar y fecha de nacimiento, profesión, estado civil, nombre de los padres. ¿Por qué? Porque puede ser que alguien más se llame Alba González, igual que yo, pero no va a coincidir el nombre de los padres probablemente. Difícilmente coincidan todos los datos que les recién indiqué. Entonces, con eso se busca identificar o individualizar de forma más concreta. Hay muchas personas que sí, es cierto, puede ser que no tengan documentos, pero se les saca, prácticamente todos tienen documentos, los que viven en alguna localidad muy alejada de los centros urbanos, podría ser, pero ahora que tenemos todo digitalizado, actualizado, inclusive para tener un celular, que la mayoría tenemos, con una línea, uno tiene que estar identificado, tiene que tener su cédula de identificación personal. Entonces, normalmente para acceder a cualquier servicio se necesita estar identificado. Entonces, ya no tenemos más tanta esa situación que antaño sí había en cuanto a un rango de población que podría no tener su identificación legalmente. Por eso es que cuando el Ministerio Público
presenta una imputación, si es que hay un error en la identificación, es porque probablemente adrede la persona sospechosa brinda unos datos falsos, pero que efectivamente luego el agente fiscal en su procedimiento va a rectificarlos. ¿Por qué? Porque va sobre todo iniciar su análisis de investigación identificando en forma concreta a la persona. Entonces, en el acta de imputación tiene que tener la identificación, la descripción del hecho o de los hechos que se le imputan a esa persona, indicar el tiempo que estima que necesitará para formular la acusación, pero dentro del plazo máximo establecido para la etapa preparatoria, que es de 6 meses. Resulta que puede, y ocurre en los casos de eh, incumplimiento del deber legal alimentario. ¿Cuáles son las pruebas que normalmente se van a utilizar? Probablemente la declaración testifical de la víctima o de la denunciante, porque el denunciante no es parte en el proceso penal a no ser que asuma querella. Lo que se va a necesitar es la identificación, por ejemplo, del menor de edad, hijo de ambos, porque normalmente el incumplimiento se le hace al padre, se le puede hacer a la madre también si ella es la que no está cumpliendo. Y suele haber ya una resolución del juzgado del fuero de la niñez en donde le condena a pagar cierta suma y los depósitos se hacen en un banco público, que es el Banco Nacional de Fomento, a la orden del juzgado y a nombre de la madre o del padre del menor que reclama el pago de alimentos. Entonces se trae el informe del banco, se trae el certificado de nacimiento del menor en donde se demuestra la filiación, se trae la declaración testifical de la persona que denuncia, se trae la resolución judicial que le ordena el pago mensual en carácter de prestación de alimentos. Y esas son las pruebas que se necesitan para demostrar un incumplimiento. O sea, no hace falta que pasen 6 meses para que se recaben esos elementos de prueba. Entonces, sí, en ese caso, el agente fiscal, cuando presenta su acta de imputación, puede requerir un tiempo menor al plazo máximo, que es el de 6 meses de duración de investigación. La conclusión de la etapa preparatoria a través de una acusación y solicitud de apertura a juicio oral y público es la que el Ministerio Público, dentro de ese plazo de 6 meses, presenta una acusación formal. Y esa acusación tiene que tener los datos de identificación correcta de la persona acusada y el domicilio, la relación precisa del hecho que se le atribuye a esta persona, la fundamentación de su acusación con la expresión de los elementos de convicción que tiene, que en este caso serían los actos de investigación realizados y ofrecidos como prueba, la expresión concreta de las normas jurídicas aplicables a la conducta del hecho punible que le tipifica a la persona acusada, el ofrecimiento de las pruebas que en el juicio van a desarrollarse y van a corroborar su teoría del caso, y, por supuesto, poner a disposición todos los elementos obrantes en el cuaderno de investigación. ¿Por qué? Porque eso entrega, el fiscal al momento de la acusación entrega su cuaderno de investigación fiscal. Mientras está en la etapa de investigación, el cuaderno de investigación fiscal, que es donde el expediente en donde se van agregando las pruebas escritas, está en poder del fiscal, pero a disposición desde el día 1 de la persona imputada y de su defensa técnica. Solo que ahora que ya presenta su acusación y finaliza la etapa de investigación, presenta ante el juzgado y queda eso agregado al expediente penal. Estas son algunas referencias de casos concretos, de hechos que ocurrieron aquí, que les pongo yo a modo de ilustración de cómo concluye la etapa preparatoria con la presentación formal de la acusación y la solicitud consecuente desde luego de la audiencia de juzgamiento público. Y acá habla de otros actos conclusivos que son las salidas alternativas al proceso penal que no correspondan a un juzgamiento, que en este caso
Hubo a ver, la jueza de la SEC dio ayer a conocer el fallo de sobreseimiento otorgado en el caso de una denuncia de mala praxis tras la muerte. Bueno, el- los casos en los cuales pueden ocurrir el sobreseimiento definitivo, o sea, una salida alternativa al proceso sin el juzgamiento, puede ser porque el agente fiscal retira la instancia, retira la acusación porque la conducta es atípica o porque no le corresponde a la persona que está procesada, porque fallece el procesado, por la duración, por el transcurso máximo de la duración de la acción penal, por operar el plazo máximo de la prescripción de la sanción penal. La acción penal, recordemos que dura 4 años. La prescripción de la sanción penal es igual al máximo de la sanción prevista para cada hecho. Y este es un caso. Desde luego que las partes siempre pueden recurrir, las partes afectadas. El denunciante no es parte en una causa de acción penal pública, a no ser de que asuma una querella adhesiva. El titular de la acción penal es el agente fiscal interviniente en representación del Ministerio Público y la defensa. Aquí tenemos un cuadro en donde se establece la prórroga ordinaria por única vez y la extraordinaria se pide 15 días antes de que venza el plazo de 6 meses. Y si el fiscal interviniente no presenta una acusación, lo único que el juez penal de garantías en un caso en el que le parece que existen elementos suficientes para un juzgamiento es el trámite de oposición, en donde el juez de garantías le remite al fiscal general la falta de acusación o la salida alternativa planteada por el agente fiscal interviniente para ver si se ratifica en esa solicitud o rectifica. ¿Por qué? Porque el único titular de la acción penal en los casos de acción penal pública es el Ministerio Público. El juez no puede asumir el rol del acusador, pero el juez de garantías que controla el debido proceso durante esa etapa a su cargo, en el caso de que le parezca que no proceda una salida alternativa solicitada por la fiscalía, sino una acusación, entonces el trámite procesal es el de la oposición y remite al fiscal general para ver si es que se ratifica o no, que es el superior al agente fiscal interviniente, y según la contestación en plazos que tienen también perentorios e improrrogables todas las partes, va a decidir el fiscal general si ratifica o rectifica ese planteamiento de su agente fiscal. Entonces tenemos el plazo máximo de duración de la etapa intermedia o de la investigación fiscal preparatoria de 6 meses, el plazo máximo de duración del proceso ordinario penal de 4 años. Y aquí hablamos de lo que es la acusación. Este es el artículo del Código de Procedimientos Penales que se refiere a la acusación y este es el artículo que habla de la falta de acusación y cuál es el procedimiento en ese caso. El sobreseimiento definitivo corresponde cuando resulta evidente que el hecho no existió posterior, o sea, con los elementos de investigación recabados, entonces el agente fiscal establece que no constituye un hecho punible o que el imputado no participó en la comisión de ese hecho punible con su conducta. En el otro caso es aún cuando no se tenga certeza, no exista una posibilidad razonable de incorporar nuevos elementos de prueba, entonces no se pueda requerir en forma fundada una acusación formal porque las pruebas no son suficientes y porque se extingue la acción penal por la duración máxima por el transcurso de la duración máxima del proceso, que son los 4 años. En esos casos corresponde el sobreseimiento definitivo de la persona sometida al proceso y su desvinculación permanente de la causa. Se archiva con relación a esa persona, se levantan todos los informes de estadísticas penales en contra del mismo. Y aquí tenemos los principios constitucionales en los cuales se basa todo el procedimiento procesal penal de la República del Paraguay, que es el principio de inocencia y el principio de legalidad. Una persona
goza de la garantía de la presunción de inocencia durante todo el transcurso de un proceso penal hasta tanto haya una pena que esté firme y ejecutoriada. Y los principios de legalidad tienen que ver con las formalidades y el cumplimiento de los plazos procesales. Y nuestros plazos procesales son perentorios y son improrrogables. Entonces, alguna violación o que se atente contra algún principio de legalidad, sobre todo con relación a los plazos procesales, indican que en efecto se tengan que anular los procedimientos penales, que queden impunes esos hechos y en realidad se le hace responsable en forma personal a los funcionarios públicos actuantes en donde se anuló un proceso penal. Entonces, por eso es que realmente siempre se suele decir, y es cierto, de que en el ámbito penal todo el mundo anda corriendo. ¿Por qué? Porque los plazos no se prorrogan, son perentorios y luego, en el caso de que se anule un proceso por eso, por esos motivos, se establecen las responsabilidades personales de los funcionarios públicos actuantes. En el sistema acusatorio, que es nuestro sistema vigente, el titular de la acción es el Ministerio Público a través de los agentes fiscales intervinientes y tienen ellos la carga de la prueba de, ¿qué quiere decir eso? De demostrar lo que están afirmando. Si ellos acusan, ellos tienen la obligación de ir demostrando en las etapas procesales correspondientes o pertinentes su teoría del caso. Ellos cargan con la obligación de demostrar con pruebas lo que están alegando. La representación de la defensa técnica se da desde el primer acto de procedimiento. Los plazos perentorios son también improrrogables. Hay nulidades absolutas en casos de vulneración del ejercicio de la defensa y en caso de duda siempre se tiene que decidir en favor de la persona que está procesada. Lo que tenemos aquí como coadyuvante en la investigación penal del Ministerio Público es la institución policial. La Policía Nacional es la que trabaja directamente con el Ministerio Público en cada caso concreto. Yo aquí les pongo un caso de referencia de un caso de asesinato, un quíntuple homicidio. Una persona le mata a toda su familia y bueno, eso caló muy hondo acá. Ocurrió en la capital y entonces les voy poniendo enlaces para que luego cuando la profe les comparta esta diapositiva, si es que les interesa, puedan tener acceso a esas informaciones. Estos son los artículos del código que hablan de la imputación, de la notificación, que es la manera de comunicar una decisión judicial a las partes afectadas. Habla de la prisión preventiva. En un mismo caso, todo lo que yo les relaté, entonces dentro de un caso ustedes van a tener los enlaces para acceder a esas informaciones. El tiempo de duración de la etapa preparatoria en ese mismo caso, o sea, en un caso concreto, todo lo que les había detallado para que vayan haciendo un seguimiento con enlaces en cuanto a esa información. Aquí ya está en la etapa intermedia, la audiencia preliminar en donde se oraliza la acusación y se ofrecen las pruebas. Esto ya correspondía al juicio oral y público. Las diligencias de ir a la casa a verificar los hechos y todas esas cosas que se realizaron dentro de la audiencia de juzgamiento. A esta persona se le impuso los 30 años de prisión. Este caso concreto que yo les pongo ahí en las diapositivas corresponden a un caso en donde en efecto se le aplicó la pena máxima, que tiene que ver con los 30 años de prisión como condena, y también se le aplicó los 10 años de medidas de seguridad que les había señalado al inicio.
Entonces, por eso me pareció oportuno traerles a colación este caso en donde les voy detallando con los enlaces todas las etapas procesales por las que transcurrió el proceso y también es una causa en donde el procesado o en este caso el condenado estuvo con prisión preventiva durante todo el proceso. Se le impuso una condena eh, de 30 años, que es la pena máxima de que puede establecerse como condena en el Paraguay. Ese es el máximo de la sanción que se le puede imponer. Y también en este caso se le aplicó los 10 años de medidas de seguridad, que una vez que cumpla su condena principal, se va a estar evaluando en forma permanente si corresponde seguir aplicándole esa medida de seguridad. Profe, no sé si cómo estamos de tiempo. Mi profe, muchas gracias, estamos muy bien. Tenemos aquí algunas preguntas, aperturamos ya la etapa de preguntas, mi profe. Sí, cómo no. Muchas gracias, muchachos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Listo, 1, 2. Preséntate para que los conozcan. Doctora, buenos días. Antes Buen que día. nada, un agradecimiento especial por compartir con nosotros esta experiencia, ese conocimiento. Tengo dos preguntas de acuerdo a su explicación. Digamos que nos queda claro que aquí nuestro sistema, o en el marco del proceso penal, encontramos algunas figuras como lo es el principio de oportunidad, el allanamiento, cargos, ¿cierto? Y los preacuerdos que de alguna manera pues buscan acelerar el proceso penal, ¿cierto? Brindar unos beneficios al procesado y por supuesto pues que la finalidad es dar terminación anticipada al proceso penal, ¿cierto? Quedó claro que digamos no opera el allanamiento en el sistema penal de Paraguay, pero queríamos saber si en algún momento usted mencionó esa oportunidad y si existen mecanismos similares a los que acabo de denunciar, digamos, donde el procesado tenga esa oportunidad de aceptar su responsabilidad penal y pues inmediatamente dar terminación anticipada al proceso. Bien, gracias por preguntarme eso. Me olvidé de hacer alguna mención porque eso sí, nosotros cuando escuchamos la clase de la profe Joana anotamos y para nosotros era algo tan importante. En el Paraguay no existe la confesión. La confesión no es un medio de prueba. Se le da la oportunidad de declarar. La declaración indagatoria es un medio de defensa material que la persona procesada puede acceder o no. Lo que sí está obligado el Ministerio Público o el juzgado, según en donde se le tome la declaración, es a darle esa oportunidad, pero él puede abstenerse de hacerlo. ¿Por qué? Porque él, por constitución, nadie puede declarar en su propia contra. Por lo tanto, no se le puede obligar ni siquiera a defenderse en forma material. De hecho, que ellos no prestan juramento de decir verdad. Y en el caso de que al declarar ellos confiesen, esa ese no es un medio de prueba. Entonces, no se considera. El Ministerio Público para acusar tiene que tener pruebas suficientes, conducentes, inequívocas, certeras de la participación de esa persona en la comisión de un hecho punible, en la conducta descrita del tipo penal. La confesión no es una prueba. ¿Por qué? Porque por constitución nadie está obligado a declarar en su contra. No puede tenerse eso. En el proceso civil, en el proceso laboral, en el proceso del foro niñez, sí, eso es un medio de prueba, pero en el ámbito penal, no. ¿Por qué? Porque en muchos casos a nosotros, o sea, yo en la práctica les puedo decir cómo se puede eso traducir y no quedar en la abstracción. Hay muchas veces en las que o porque es mi hijo y quiero salvarlo o porque me pagan y yo asumo la responsabilidad, entonces ya no se investiga.
y la Fiscalía, en este caso, el Ministerio Público, tiene la obligación de investigar y de concluir. No tiene pruebas porque no tiene tiempo, porque tiene recarga de trabajo, porque es un novato, por lo que sea. Es responsabilidad del Ministerio Público no arrimar las pruebas suficientes, por ende no demostrar su teoría del caso. ¿Y queda impune? Bueno, queda impune por culpa del Ministerio Público. La persona sometida al proceso no tiene por qué demostrar su inocencia, como era con el sistema procesal antiguo. La persona sospechada, sometida a un proceso, tiene derecho a que en un plazo razonable el Estado, a través de sus organismos competentes, le den una respuesta y en todo caso lo declaren culpable o lo declaren inocente. No tiene por qué estar en forma indefinida de tiempo sometido a un proceso penal sin ningún tipo de respuesta. Entonces, por eso que tenemos esos 4 años. Y no tiene por qué demostrar su inocencia. El que tiene que demostrar la culpabilidad, el que asume la carga de la prueba, es el que afirma algo. En este caso, el Ministerio Público, como titular de la acción, es el encargado de investigarle, acusarle y demostrar con solvencia de pruebas en un juzgamiento, en un debate oral y público, la culpabilidad de la persona sometida al proceso penal. Pero la persona no tiene esa obligación, entonces la confesión no es, aunque confiese y confiese todas las veces que declare, eso no es un elemento de prueba. Una condena no puede estar basada en las declaraciones de la persona sometida al proceso. Tiene que estar basada en pruebas y todas tienen que estar direccionadas en el mismo lineamiento de demostrar con certeza la culpabilidad de esa persona. Por eso es que al valorarse las pruebas, si surge una duda razonable, porque la duda se refiere, la utilización de la duda razonable se utiliza al momento de la valoración de las pruebas, no en otra etapa del proceso. Si yo estoy hablando de la ley más favorable, estoy hablando de un principio pro homine. Pero si estoy hablando de la duda razonable, eso se aplica al momento de la valoración de las pruebas. Y solamente el tribunal de sentencia, que es el que valora las pruebas y en consecuencia juzga, es el que puede tener una duda razonable. Pero las pruebas tienen que ser certeras para que el tribunal pueda concluir en una condena. Y las pruebas son las que ofrece el Ministerio Público, que tiene la carga de la prueba. La persona sometida a proceso, por eso que les digo que en realidad varió tanto en forma radical el procedimiento anterior del procedimiento nuevo aquí en el país, y el procesado en realidad goza de una cantidad de garantías que antes se le estaba vedado, no se le reconocía. Antes, yo recuerdo que le sacaba justamente a mis procesados por compurgamiento de pena mínima, pero en el procedimiento anterior, que le denominábamos inquisitivo, él tenía que demostrar su inocencia. Sin embargo, ahora desde el primer acto de procedimiento todo está a disposición para que pueda ejercer su defensa técnica, una defensa adecuada, y no se hace a espaldas del procesado ninguna actuación. No tiene que, en este caso, para no alargar mucho, ¿verdad? No tiene la obligación de declarar si no quiere, y lo que diga no lo hace bajo juramento de decir verdad. Por lo tanto, su medio de defensa no puede ser considerado un medio probatorio. Gracias. Doctora, muy buenos días. Muchísimas gracias por el espacio. La pregunta, cuando usted nos hablaba del tema de la apelación en segunda y tercera instancia, es decir, este tribunal de cámara penal en segunda instancia, en tercera instancia, la sala penal de la Corte de Justicia, ¿cómo están conformados estas corporaciones? Bien, partiendo de la base, tenemos en lo que es el Poder Judicial, el juez de primera instancia en lo penal de garantías, que es el encargado de controlar el debido proceso en la etapa de investigación. Si el Ministerio Público acusa, entonces el juez de garantías eleva la causa a la etapa de juzgamiento, y ahí van 3 jueces de primera instancia que conforman el tribunal de 3, un tribunal colegiado penal de sentencia que se aboca a la realización del juicio oral y público, y el juicio oral y público, desde luego, es oral, como su nombre lo denomina, y inmediatamente terminada la producción de pruebas,
el tribunal emite su fallo. Y en segunda y tercera instancia, el trámite no es oral porque se plantean los recursos por escrito dentro de plazos que también son improrrogables y perentorios. Y la Cámara de Apelación Penal está establecida por 3 miembros, 3 jueces, pero de segunda instancia, que son los que tienen la competencia de entender los recursos de apelación o recursos de nulidad, los recursos planteados por las partes en contra de una resolución de primera instancia. Contra las resoluciones que emite un tribunal, también integrado por 3 jueces, pero de segunda instancia, contra esa resolución de los jueces de segunda instancia penal, tienen competencia para entender los ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia está compuesta por 3 ministros. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia está compuesto por 9 ministros y estos 9 ministros se dividen en 3 salas. Una es la Sala Penal, la otra es la Sala Civil, que comprende laboral y niñez, y la otra es la Sala Constitucional. Esas son las 3 salas de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, hablando del fuero penal, el competente para entender en un recurso planteado en contra de una resolución dictada por segunda instancia es la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que está compuesta por 3 ministros de la Corte Suprema de Justicia. Benjamín. Doctora, no sé si acá me escuche. Buenos días. Buen día. Muchas gracias, doctora, por ese espacio. Doctora, me queda preguntar sobre el sobreseimiento. Aquí en Colombia es como está la prescripción, la prescripción. El sobreseimiento en el Paraguay, con su legislación, ¿la puede solicitar el abogado en la etapa preliminar ante el juicio o solamente el Ministerio Público? El pedido de sobreseimiento normalmente presenta la defensa técnica, pero indistintamente puede presentar el Ministerio Público o la defensa técnica. Lo único es que el sobreseimiento definitivo se puede dictar hasta antes del inicio del juicio oral y público. Entonces, la manera legal o correcta de desvincularle a una persona de un proceso penal antes del juzgamiento es el sobreseimiento definitivo. De esa forma se le desvincula en forma permanente de ese proceso penal a la persona antes del juzgamiento. Una vez que se inicia el juzgamiento, el tribunal de sentencia solamente puede fallar en 2 formas: o le declara inocente o le declara culpable. Entonces, le absuelve de sanción y de reproche si le declara inocente, o le condena a alguna sanción en el caso de que le declare culpable. Pero el sobreseimiento se da hasta antes del inicio del juicio oral y público y pueden pedirlo cualquiera de las partes, pero en la práctica normalmente es la defensa técnica la que mayormente ejerce ese pedido de sobreseimiento. Doctora, muchas gracias. Aquí en Colombia, al contrario, aquí la defensa no le permite solicitar la prescripción o sobreseimiento. Solamente lo puede hacer la Fiscalía, o sea, el Ministerio Público no. Bueno, sobre la defensa técnica puede pedir, o la Fiscalía puede pedirlo en Paraguay. Lo cierto es que cualquier pedido que se haga, siempre se le da el traslado a la otra parte. Si pidió la Fiscalía, la defensa lógicamente difícilmente no se allane a esa pretensión, pero depende de quién solicite, se le da el traslado correspondiente a la otra parte. Normalmente pide la defensa el sobreseimiento, pero tiene que tener, en este caso, el allanamiento del Ministerio Público. El Ministerio Público es el titular de la acción penal pública en el Paraguay. Entonces, si el Ministerio Público no está de acuerdo, entonces dictamina su oposición a eso, pero el que decide es el juez. Sin embargo, si la Fiscalía no está de acuerdo, normalmente el juez no concede el sobreseimiento, a no ser de que sea muy, sea una cuestión que no se pueda tapar de que corresponde realmente. Pero hay veces que el Ministerio Público no acusa
por eso les había hablado del trámite de oposición, no acusa teniendo elementos necesarios o suficientes para plantear una acusación, pero como el único titular de la acción es el Ministerio Público, el juez no puede asumir el rol de investigador ni de acusador, entonces lo que hace es dar el trámite de oposición y remite al fiscal general de la República a ver si ratifica ese pedido de desvinculación o de sobreseimiento que pide la fiscalía y que el juez de garantía dice, pero acá tenés prueba, ¿por qué no acusás? Pero no va a asumir el rol del Ministerio Público. Entonces lo que hace es le remite al superior jerárquico a ver si se ratifica o se rectifica. Doctora, observo que no hay representante de víctimas, ¿cierto? En el procedimiento en el Paraguay. Las víctimas pueda oponerse, que pueda descubrir elementos materiales de prueba, que pueda investigar. Las víctimas pueden asumir el rol de parte interviniente si asumen una querella adhesiva. ¿Por qué? Porque la titularidad la ejerce el Ministerio Público a través del agente de la fiscalía, el agente fiscal. Ellos son los titulares de la acción. Entonces, ellos son parte, los denunciantes no, a no ser de que el denunciante asuma una querella adhesiva a la acción del Ministerio Público, entonces ahí asume como parte interviniente en carácter de querellante. ¿La querella adhesiva, doctor, es para todos los delitos o hay limitantes para algunos? La querella adhesiva es solamente para los hechos de acción penal pública en donde el Ministerio Público es el titular de la acción. Cuando hablamos de hechos punibles de acción penal privada en donde el Ministerio Público no tiene intervención, como los casos de difamación, calumnia, injuria, son 14 hechos punibles en donde el Ministerio Público no tiene intervención porque si bien esos bienes jurídicos están protegidos por la ley, no le afectan el Estado paraguayo no está interesado en perseguir a través del Ministerio Público la investigación, pero sí los particulares pueden asumir la acusación particular, pero a través de una querella autónoma. Doctora, por último, qué pena, sobre la audiencia intermedia, doctora, ahí el juez de garantía le hace un control material al Ministerio Público sobre la tipicidad del acto o que en realidad se efectúa en esa etapa intermedia, que imagino pues que antes del juicio, ¿cierto? Sí, el Ministerio Público presenta su imputación, entonces da apertura a un proceso penal de acción penal pública. Tiene 6 meses para investigar, en esos 6 meses recolecta elementos de pruebas suficientes para que corroboren o comprueben su teoría del caso, entonces presenta dentro de los 6 meses su acusación formal. Presenta la acusación formal y pone a disposición todos sus elementos ya en el juzgado. ¿Por qué? Porque cuando está en la etapa de investigación están en la fiscalía los elementos de prueba, pero están a disposición siempre de las partes. El juez de garantías, cuando recibe la acusación, inmediatamente señala una audiencia preliminar en donde les convoca una audiencia oral a las partes y se oraliza. Bueno, debería de ser un filtro, pero en la práctica el juez de garantía les convoca a esa audiencia preliminar a las partes y allí se oraliza. El Ministerio Público normalmente se ratifica en su acusación, pero de manera oral, y las defensas plantean los sobreseimientos por algún motivo, siempre alguna salida alternativa al proceso. No obstante, igual ofrece sus pruebas si es que tiene pruebas que ofrecer la defensa. Termina la audiencia preliminar y el juez de garantías eleva la causa a juicio oral y público. O si es que se le da, en realidad corresponde algún sobreseimiento definitivo que plantea la defensa y la fiscalía se allana, entonces el juez de garantías decreta el sobreseimiento definitivo y no eleva la causa a juicio oral y público. O sea, debería de filtrarse y no elevarse toda la etapa de juzgamiento, pero en la práctica casi todo se eleva a juzgamiento. Muchas gracias. Muchachos, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Doctora, muy buenos días. Mi pregunta va basada en que se evidencia que en las mujeres como tal tienen unos límites para todo, pero cuando declaran a la persona en estado de rebeldía o suspensión del proceso penal, no se habló de unos términos o unos plazos, un tiempo.
Bueno, puede suceder que la persona que está procesada no esté con prisión preventiva, esté con un arresto domiciliario o esté con una libertad ambulatoria. Y la libertad ambulatoria, por ejemplo, implica que venga a firmar un libro de comparecencia mensualmente, que no pueda cambiar de domicilio sin autorización del juzgado, que no pueda salir del país sin autorización del juzgado. Sin embargo, no siempre se cumple porque no tenemos por ejemplo, en el caso de arresto domiciliario, no tenemos las tobilleras electrónicas todavía en uso. Entonces, puede ser que esa persona no esté cumpliendo con las obligaciones que se le imponen para que no esté con una prisión preventiva. Se le convoca a alguna audiencia o se verifica de que no se fue a firmar un mes, no fue a firmar su libro de comparecencia o se le notificó para algo y no cambió de domicilio y no se sabe dónde está. Entonces se decreta la rebeldía de esa persona. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo, no se está sometiendo a los mandatos del juzgado. Desde el momento que se declara la rebeldía, se ordena la consecuente captura de esa persona, pero mientras esa persona no se ponga a disposición en forma voluntaria o la policía no cumpla con esa orden de captura y la traiga a poner a disposición del juzgado, en ese lapso, desde que se declara la rebeldía hasta que se le vuelve a traer a poner a disposición del juzgado y se levanta la rebeldía, los plazos se suspenden en ese tiempo, justamente para evitar alguna nulidad de la realización de cualquier acto procesal en el plazo de la rebeldía y que esta persona luego se sienta indefensa. ¿Por qué? Porque, como ustedes vieron, desde el primer acto de procedimiento de investigación, la persona tiene que estar comunicada de todo lo que ocurre, tiene que tener una defensa técnica, o sea, no se puede hacer a espaldas de la defensa ni de la persona porque lo vamos a estar dejando indefenso. Entonces, en ausencia, los trámites, el plazo procesal se suspende, porque en ausencia no se va a estar haciendo nada porque se va a anular por haberse dejado en indefensión Mi a la profe, persona. ¿cuánto tiempo puede estar suspendido? Y Porque entonces una persona, el tiempo que esté rebelde, normalmente hay veces que creen ellos que, no sé, ya le prescribió o no sé, alguna maquinación siempre, algún pensamiento siempre tienen, pero hay veces que puede prescribir, cosa que no ocurre, ¿verdad? Pero no se extingue la causa, o sea, esos 4 años no se hace el conteo de los 4 años en el tiempo que está suspendido. mi Entonces no se profe, y puede por extinguir. ejemplo, alguien comete una conducta delictiva, un homicidio, y se va a vivir a Australia, o se va para China que no tiene ningún tratado. Y entonces se queda allá, no sé, por ese homicidio se queda 20 años allá. Entonces todo suspendido 20 años el proceso. Sí, profe, es así. ¿Y En ausencia, no, los plazos procesales se suspenden para esa persona. a los 20 años lo lleva para Paraguay y empieza nuevamente o ya prescribió? No, ahí, o sea, el plazo durante la rebeldía se suspende, no se interrumpe. Y la prescripción que es de 15 años y se queda 20. Y puede ocurrir en el caso, por ejemplo, que vaya a China y no tengamos un tratado de extradición y después vuelva a llegar al aeropuerto, Migraciones le va a detener porque salió una orden de captura por la rebeldía hace 20 años. Entonces le van a llevar al juzgado y ahí se va a levantar la rebeldía y se le va a imponer una prisión preventiva probablemente justamente para asegurar el sometimiento de la persona al proceso y ahí se va a tramitar probablemente la prescripción de la sanción penal. Ok, la prescripción no se suspende. La prescripción tiene etapas de suspensión, pero no por la rebeldía. Ok. ¿Alguna pregunta más, muchachos? La última. Sí. Mencionaba en algún momento juez de paz. ¿Cuál es la diferencia con el juez penal y el juez de paz? Okay. El juez de paz tiene algunas que otras competencias, como por ejemplo trámites sumarios. En el ámbito penal, sobre todo,
en las poblaciones en donde no hay inmediatamente un juez cerca o un agente fiscal cerca, pero en realidad hay en todas partes. Pero el trámite que ellos tienen, por ejemplo, a su cargo es el de la Ley 1600 de violencia familiar. ¿Por qué? Porque a lo mejor no hay instituciones de asistencia inmediata a víctimas y cosas así, pero nosotros tenemos leyes penales especiales que si bien no derogaron la competencia del juez de paz, que es el que está en las comunidades pequeñas alejadas de la parte urbana, tenemos leyes especiales, por ejemplo, como la Ley de Protección Integral a la Mujer, que habla hasta del feminicidio, o sea, desde la violencia obstétrica, de la violencia psicológica, hasta lo que es un caso de homicidio. Entonces, en las ciudades grandes se aplica la ley de protección integral a la mujer, o sea, no hace falta aplicar la ley 1600, que es en donde tiene competencia el juez de paz. El juez de paz tiene competencia para cuestiones así de trámite sumario, de permisos para viajar del menor, o sea, tienen no solamente competencia en lo penal, sino en todos los otros fueros, pero para trámites así cortos en la población alejada de las ciudades en donde puedan hacer los trámites normales. En Capital, por ejemplo, yo me voy a ir a sacar un permiso al menor más rápido, todo ya digitalizado. Estoy en una compañía del interior y me cuesta venir y no tengo trámites electrónicos, entonces me voy al juzgado de paz que me queda ahí cerca. O sea, ese tipo de trámites hace el juzgado de paz. Muchas gracias, mi profe Alba, siempre es un placer escucharla. Creo que ha quedado muy clara sobre todas las diferencias que tenemos, también aquellas similitudes en algunas cosas, pero siempre es un placer y muy enriquecedor conocer de otros procesos, podernos comparar, que muchas veces creemos que lo que tenemos es lo que aplica en el mundo, y ver aquellas diferencias siempre pues nos aporta en este proceso académico. Muchas gracias, mi profe. Sé que la estoy interrumpiendo un sábado, discúlpeme, pero fue muy agradable escucharla. Para mí es un placer, profesora Joana, tener estas actividades académicas en conjunto. Siempre aprendo mucho de usted y de sus clases y es un honor para mí haber compartido con ustedes esta mañana de sábado. Les agradezco la atención y las preguntas. Si tienen más preguntas, me las hacen llegar a través de la profesora Joana y yo en breve le voy a enviar la diapositiva para que ustedes puedan acceder a esas imágenes y enlaces de informaciones. Muchas gracias. Tenemos que terminar entonces nuestra clase espejo. Hasta otra oportunidad, mi profe. Que estén bien. Hasta luego.